derribando el espíritu de pesadez. Derribando el espíritu de pesadez. Ahora, quiero que pongamos atención ahí donde leímos en el versículo 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y luego dice, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ahora, cuando usted lo lee en inglés, la King James Version, esa parte dice, the garment of praise for the spirit of heaviness. Entonces, en la Reina Valera lo traduce como espíritu angustiado. Pero me gusta más en la versión en inglés, en la King James, porque dice claramente espíritu de pesadez. Entonces, quiero que note que bíblicamente hablando, existe lo que la Biblia llama el espíritu de pesadez. Diga conmigo, espíritu de pesadez. Lo acabamos de ver que está en la palabra, es algo bíblico, no es algo que nos estamos inventando. La Biblia es muy clara y habla acerca del espíritu de pesadez. Ahora, yo he estado orando mucho por la iglesia, he estado orando mucho por el liderazgo. El Señor me estuvo ministrando en la madrugada que hay un espíritu que está atacando especialmente al liderazgo de la iglesia, y es precisamente este espíritu, el espíritu de pesadez. Entonces hoy quiero enseñarle lo que es el espíritu de pesadez, cómo trabaja, y al final quiero que nos liberemos de ese espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, si usted se cree muy santo, muy perfecto, que piensa que no necesita ser liberado, tal vez este discipulado no sea para usted. Pero yo creo que vino la gente correcta el día de hoy, que entiende que tal vez hay algo ahí que está apagando su ministerio y necesitamos dejar que Dios obre en nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén? Vamos, denle un aplauso al Señor. Entonces yo creo que aquí surge la primera pregunta y sería, ¿cómo podemos saber si estamos siendo influenciados por ese espíritu de pesadez? Yo creo que es muy fácil, porque cuando una persona está siendo influenciada por este espíritu de pesadez, va a tener ciertos síntomas muy, muy notables. Ahora, quiero enseñarle cuáles son esos síntomas, hablando de 3 palabras que la Biblia usa. Son 3 palabras hebreas para describir la palabra pesadez. Ahora, la primera palabra que quiero tocar es la palabra hebrea quejé. Es K-E-H-E-H. Quejé. Ahí donde leímos en Isaías 61:3, esa palabra angustiado, espíritu angustiado. Pero esa palabra en particular, angustiado, en hebreo es la palabra quejé. Y significa, escucha esto, pesadez, pero también significa oscureciendo. Oscureciendo. Entonces se usa para describir cuando una luz va perdiendo el brillo poco a poco. Ay, God, yo creo que Dios ya nos está hablando aquí. Entonces, este es uno de los síntomas que la persona empieza a experimentar, y quiero decirle que ese espíritu no respeta títulos. Dije, ese espíritu no respeta títulos. O sea, todos podemos ser atacados por ese espíritu. Pero la palabra esa quejé es cuando se usa para describir cuando algo está perdiendo el brillo, cuando algo se está apagando. ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando una persona, y quiero que se autoanalice, pero
cuando una persona empieza a sentir que su vida espiritual poco a poco como que se está apagando, es porque está siendo atacada por ese espíritu de pesadez. Ahora, no sé cuántos acá se han sentido así, pero la verdad yo he visto a varios. Yo he visto a varios que ya no son los mismos de antes. Ay, qué hermoso cuando Dios nos habla. Ya no se gozan igual, ya no dicen amén como decían antes, ya no asisten como asistían antes. Entonces, usted puede actuar como que todo está bien, pero usted dentro de usted debe de saber cómo se siente. Entonces, si siente como que se está apagando, bueno, tal vez, es muy probable que usted está peleando en contra de un espíritu de pesadez. Ahora, lo tremendo es que cuando ese espíritu se levanta a atacar, note que el propósito de ese espíritu no es matarte de la noche a la mañana. No es que te apagues de un día para otro. Es irte apagando poco a poquito. Entonces, eso es algo tremendo. Es algo doloroso. Poco a poco ir viendo que se está apagando tu vida espiritual. Ahora, usted dice, no, pastor, yo ando bien. Bueno, escuche esto. Si estás batallando para orar, si estás batallando para leer la Biblia, si estás batallando para congregarte, si estás batallando para mantenerte enfocado en la hora de la palabra, bueno, lo más seguro es que estás siendo atacado por ese espíritu de pesadez. Ahora, quiero darle un ejemplo bíblico. En 1 Samuel capítulo 3, el versículo 2, dice: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Entonces ahí volvemos a encontrar esa palabra quejé, oscurecerse. Entonces, note que la Biblia usa esa palabra para describir que la vista del sacerdote Elí se estaba apagando. Y todos lo podemos ver de una forma física o natural, pero en realidad la Biblia nos está mostrando también la condición espiritual del sacerdote Elí. Porque cuando usted estudia la vida del sacerdote Elí, podemos entender que Elí tenía una relación muy tremenda con Dios, pero poco a poco se fue apagando. Entonces, la relación, hermano, tal vez su relación con Dios ahorita puede estar al 100%, pero debe de entender que el enemigo se levanta para tratar de apagar esa comunión que tú tienes con Dios. Entonces, estamos hablando de un sacerdote, estamos hablando de Elí, tenía una relación poderosa con Dios, pero al final de sus días, él murió desconectado de Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, note cómo la Biblia usa esa palabra para describir que sus ojos se estaban oscureciendo, apagando. Ahora, me llama la atención porque encontré un versículo de un hombre muy diferente, un hombre que siempre se mantuvo conectado a Dios, fue Moisés. Mira lo que dice Deuteronomio 34:7, dice: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y esta es la parte que me gusta: sus ojos nunca se oscurecieron. ¿Usted puede ver la diferencia? ¿Alguien pudo ver la diferencia? Moisés, aunque tuvo luchas, tuvo errores, tuvo batallas, nunca se desconectó de Dios. Nunca dejó que su vida espiritual se apagara. Entonces, creo que es importante que pongamos atención el día de hoy a lo que el Espíritu nos está hablando, porque si tu vida espiritual se está apagando, hoy estás acá porque el Señor quiere hacerte libre de ese espíritu. Entonces, qué interesante que Moisés
siempre se mantuvo conectado, ese fuego siempre se mantuvo ardiendo, pero el sacerdote Elí no. Sus ojos se apagaron y su vida espiritual se apagó. Ahora, ¿qué hizo el sacerdote Elí cuando su vida espiritual se empezó a apagar? ¿Cuál fue su comportamiento? Bueno, primero, escriba esto. Empezó a apapachar el pecado de sus hijos. Cuando usted lee la historia de Elí, es algo bien interesante porque era el sacerdote del templo, pero los hijos de Elí eran tremendísimos. Y lo interesante es que Elí, por ser sus hijos, hasta cierto punto, lo apapachó. Entonces, cuando una persona empieza a apagarse espiritualmente, va a empezar poco a poco a apapachar el pecado en su vida. Ahora, no estoy hablando de cosas gigantes, no estoy hablando de cosas grandes, estoy hablando de cosas tal vez pequeñas. Estoy hablando que ya una mentira no te hace sentir mal. Ya un chisme no te causa que en la noche vayas y le pidas perdón al Señor. ¿Por qué? Porque es una señal de que tu vida espiritual se está apagando. Quiero que entienda esto. Cuando nos empezamos a apagar espiritualmente, vamos a empezar a tolerar el pecado en nuestras vidas. Y entre más apagados estemos, más vamos a tolerar el pecado. Pero ve, esta es la tremenda. Dejó de escuchar a Dios. Cuando una persona se está apagando, lo primero que se le desconecta es el oído. Es el oído espiritual. Porque deja de oír a Dios. Yo no entiendo cómo hay personas en la prédica. Yo veo gente en las prédicas que no ponen atención a la prédica. Yo estoy predicando la palabra y estoy hablando no mi palabra, la palabra de Dios. Y hay gente hablando con su vecino, hay gente distraída, hay gente que usted sabe que no está poniendo atención a la palabra. ¿Sabe por qué? Porque se están apagando espiritualmente. Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que entender que Dios habla de muchas maneras. Pero una de las formas que Dios nos habla es a través de la predicación de la palabra. ¿Alguien dice amén? Entonces, qué bonito venir a la iglesia y poder alcanzar a entender esa verdad. Que yo no vine a escuchar al pastor. Yo no vine a escuchar al apóstol. Yo vine a escuchar a Dios a través del mensaje del apóstol. ¿Alguien dice amén? Ok. C. Perdió el discernimiento. El discernimiento. ¿Sabe? Es interesante, pero cuando Ana llega a orar al templo, Elí estaba ahí, estaba sentado, porque todo el que se apaga también se sienta, tarde que temprano. Y estaba sentado y vio a Ana. Ahora note, si escudriña bien en sí, se lo dejo de tarea. Cuando usted salga, escudriñe la historia de Ana. Ana venía siendo atacada por el mismo espíritu, porque también su alma estaba angustiada. Pero como el sacerdote también estaba siendo atacado por ese espíritu de pesadez, no alcanzó a discernir el espíritu que Ana traía. Ahora, lo bonito es que Ana entró en la presencia de Dios y derramó sus lágrimas, se derramó delante de Dios, pero él no, él se quedó ahí. Entonces le dice unas palabras bien interesantes, porque la confunde con borracha, con ebria. Entonces ahí me dice claramente que aunque era el sacerdote, no tenía discernimiento.
¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a desconectarse, empieza a apagarse, pierde el discernimiento. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos el discernimiento. ¿Dicen amén? Pero perdió la visión. Lo leímos al principio. Esto es algo bien tremendo porque cuando una persona empieza a apagarse, deja de mirarse como se miraba al principio. Yo recuerdo cuando el Señor me estaba llamando al ministerio, antes de ser pastor, yo siempre me miraba, siempre, en mis oraciones, Dios me daba visiones, dormido, el Señor me daba sueños, pero yo siempre me miraba predicando, me miraba liberando, me miraba echando fuera demonios, sanando a los enfermos, y siempre me miraba haciendo el trabajo de Dios. Ahora, cuando una persona está en fuego, está conectada, está viva, siempre se alcanza a ver trabajando para Dios. Pero cuando la persona pierde la visión, ya no se mira igual que antes. Y lo tremendo, hermano, es que el trabajo que están haciendo ahora se les hace muy pesado. Cuando usted mira a una persona, especialmente un pastor que está trabajando, pero que ya se queja del trabajo que está haciendo, es porque se está apagando espiritualmente. Para mí, yo siempre lo he dicho, venir y servirles, venir y predicar, estar acá todos los domingos en sí, viajar entre semana, no es pesado. Es un honor, es un privilegio. Yo me gozo, es un deleite. Pero cuando nos empezamos a apagar, cuesta. ¿Sabe por qué? Porque nuestra visión se va apagando. Yo te pregunto, ¿cómo te miras el día de hoy? Hay gente que se está mirando aún fuera del pastorado. Y esa palabra era para alguien. Hay gente que se está viendo ya fuera de estar cuidando gente, pastoreando gente. ¿Por qué? Porque se están apagando poco a poquito. Y esta es la más peligrosa de todas. Perdió la presencia. Usted sabe que en los tiempos de Elí, la presencia o el arca del pacto fue robada. El arca del pacto representa la presencia de Dios. Entonces, en lo natural, note que cuando el sacerdote perdió la presencia o el arca, murió. En ese momento murió. Entonces, en lo espiritual, puedes tener muchos síntomas, pero ya en el momento que dejas de sentir la presencia, en el momento que dejas de entrar en la presencia, mueres espiritualmente. Por eso no estás aquí por casualidad el día de hoy. Dios te trajo con un propósito para restaurar la presencia en tu vida. Ahora, la segunda palabra hebrea que quiero tocar, también se usa para describir la palabra pesadez, es la palabra dag, con doble A, D-A-A-G. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. En la King James Version dice, heaviness. Entonces, esa es esa palabra dag. Entonces, esa palabra dag significa inclinar la cabeza y los hombros hacia abajo. Significa tener miedo, estar ansioso o no poder dejar de pensar. Ahora ahí pudiéramos profundizar un montón de cosas, pero me llama la atención que esa palabra significa tener miedo. Y esto me dice que el espíritu de pesadez y el espíritu de temor siempre van de la mano. Siempre. Escuche esto. Esos dos espíritus trabajan siempre en equipo. El temor
bombardea tus pensamientos y la pesadez aplasta tu corazón. Entonces esto es algo bien tremendo, porque cuando una persona empieza a ser atacada por un espíritu de pesadez, ya vemos que le empieza a pagar espiritualmente, pero también esa persona se llena de temor. Viene como un tipo ansiedad y no puede dejar de pensar negativamente. Ahora, en la vida de un líder o de un pastor inmediato, el miedo se manifiesta de una forma muy palpable y afecta el ministerio, porque empieza a lidiar con pensamientos como: no la voy a hacer, mi redil no va a crecer, voy a fracasar, no tengo la capacidad, no tengo unción, Dios no me usa como me usaba antes. Entonces, cuando un líder empieza a pensar así constantemente, no es normal. ¿Alguien está aquí? No es normal, porque Dios ya lo ungió, Dios ya lo preparó. Usted ya está ungido para el trabajo. Dicen amén a eso. Entonces, cuando una persona está así, batallando en su mente: no la voy a hacer, no voy a tener éxito, la iglesia no va a crecer, el redil no va a crecer, no tengo la capacidad. Bueno, eso no es normal. Está siendo atacado por el espíritu de pesadez. Dicen amén. Amén. Ahora, lo he enseñado muchas veces y le he dicho que el espíritu de temor, cuando logra apoderarse de la mente, el resultado final es el parálisis espiritual. Escuche esto. Hay gente que no está avanzando porque está siendo atacada por ese espíritu. A mí el Señor me enseñó esto desde el principio de mi ministerio, y yo aprendí que siempre antes de subirme a predicar, yo era atacado por un espíritu de temor y se me venían pensamientos a la mente: no va a pasar nada, Dios no se va a mover, ¿para qué ministras? ¿Para qué oras? Si Dios no te va a respaldar. Y así, y yo ya para subirme a predicar, yo estaba batallando con todo ese tipo de pensamientos. Y sabe una cosa, cuando pasaba, se cumplía lo que yo pensaba. Porque el temor se apoderaba de mi mente y te paraliza. El temor interrumpe la unción del Espíritu Santo. Entonces, si usted, hermano, está estancado, se siente estancado, bueno, lo más probable es que está siendo atacado por un espíritu de pesadez que le abrió la puerta al espíritu de temor, y ahora está paralizado su ministerio. Y luego de ahí vienen los pensamientos de querer tirar la toalla. Porque automáticamente, cuando un líder no ve resultados, empieza a batallar con ese tipo de pensamientos. Voy a tirar la toalla. Voy a tirar la toalla. Yo no sé para quién es esto, pero yo siempre digo: Dios no nos trajo hasta aquí para regresar atrás. Necesitamos seguir haciendo el trabajo, la obra. Hay que liberarnos, hay que sacudirnos y hay que seguir avanzando. Ahora, número 3, la palabra hebrea tugá, con H al final, T-U-G-A-H. Y en el Salmo 119, 28, se usa la palabra ansiedad. Dice: se deshace mi alma de ansiedad. Pero en la King James dice: my soul melts from heaviness. Y esa palabra heaviness es tugá. Ahora, la raíz de esa palabra es literalmente derretirse
disolverse como la cera o perder la firmeza. Entonces miren qué tremendo. Cuando una persona está batallando con ese espíritu de pesadez, siente que por dentro se está derritiendo, se está deshaciendo. Aquí voy a entrar en cosas un poquito más profundas, pero no sé, sea sincero con usted, ni me tiene que decir, ese es un rollo entre usted y Dios, ¿verdad? Pero esto pasa, por ejemplo, cuando una persona tiene ganas de llorar por todo. Viene un problema y obviamente en la iglesia dice amén, gloria a Dios, levanta las manos, aleluya. Pero cuando llega a la casa, siente un deseo intenso de llorar. Hay mucha gente así. En sí puede hacer un comentario negativo, una crítica o no sé, pero siente ganas de llorar, de explotar en llanto. Siente ganas de salir corriendo, tirar la toalla. Esos pensamientos no son normales. Quiero que entienda y se lo grabe. Si usted está teniendo esas luchas allá en su casa, donde nadie la está viendo, eso no es normal. Dicen amén. No es normal. Por muy que lo quieras relacionar con estrés, por mucho que lo quieras relacionar con el trabajo ministerial, no es normal que usted tenga ganas de llorar por todo. Eso no es normal en un hijo de Dios. B, se siente que es demasiado frágil. Siente que está a punto como de romperse. No aguanta las noticias. Vienen a decirle algo y no lo tolera. Siente que se va a quebrar. Eso no es normal. Más para un pastor, más para un hijo de Dios. C, vive usando una máscara. Le sonríe a todo mundo. Cuando le preguntan cómo está, estoy bien. Pero tú sabes que cuando te subes al carro o cuando estás solo o sola, tú sabes que algo no está bien. Es como que no soportas más. D, servir a Dios se vuelve una carga. Qué tremendo que lo que antes causaba gozo, alegría, como predicar la palabra, tener el redil, consolidar, atender a la gente, dar prefundamentos, ahora es una carga. Ahora solamente lo haces solamente porque sabes que es parte de la visión, lo haces por obligación. Entonces, se van las ganas de servirle a Dios. Eso no es normal, hermano. No es normal, es una señal de que estás en una lucha, estás en un ataque espiritual. ¿Alguien está aquí? Y la persona siente ganas de desaparecer. Tal vez no las ganas de quitarse la vida, pero hay gente que quisiera dormir todo el día. Yo no sé si a alguien le ha pasado esto, a mí me ha pasado. Que uno dice, quisiera dormirme unos 3 días y no despertar. Eso no es normal. No es normal que un hijo de Dios tenga esos pensamientos. No quiero despertar o quiero desaparecerme, quisiera irme y que no me encuentren por unos 3 meses. ¿Usted cree que eso es normal? Claro que no. Es un espíritu, te está poniendo un peso encima, ya no hayas qué hacer. Ahora, aquí entra otra pregunta: ¿por qué
entra o por qué tiene tanta influencia el espíritu de pesadez? Uno, por el pecado no confesado y la culpa. Qué bonito, hermano, es poder confesar nuestros pecados delante del Señor. Porque todos fallamos, todos pecamos, todos nos equivocamos, pero qué bonito es ir delante del Señor y decirle: Señor, me equivoqué, fallé, pequé, perdóname. ¿Y cuántos saben que el Señor nos perdona? Eso es lo que debemos de hacer. Pero cuando una persona comete un error, un pecado, y no se arrepiente, y luego le abre la culpa, le abre la puerta a la culpabilidad, entonces ahí se va la paz y se abre la puerta para que venga ese espíritu de pesadez a maltratarte. Usted tiene que aprender a confesar los pecados. Miren lo que experimentó el salmista. Salmos 38:4 dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Usted conoce la historia del salmista. Cometió un error, cometió un pecado, pero no fue a arrepentirse rápido. Tardó mucho tiempo en arrepentirse. En sí no se iba a arrepentir hasta que vino un profeta y lo confrontó. Pero mientras estaba con ese pecado no confesado, dice que sus pecados, sus iniquidades se hicieron pesados en su cabeza. Ahora, imagínense, estamos hablando de David, un hombre que amaba a Dios, un adorador, pero falló y no se arrepintió luego. Entonces, cuando una persona peca y no confiesa su pecado, le abre una puerta al espíritu de pesadez. Ahora, número 2, esta también es interesante. Por no saber esperar en las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de parte de Dios? Amén. Qué bonito cuando Dios nos da una promesa. Y si Dios, yo siempre lo digo, si Dios nos dio la promesa, Dios tiene que cumplirla. Amén. Pero la va a cumplir a su tiempo. Amén. Ahora, muchas veces nosotros queremos que Dios lo haga todo en nuestro tiempo. Mira, hermano, hay cosas que yo le he estado pidiendo a Dios por muchos años y he tenido que esperar para muchas cosas. Pero yo entiendo que si Dios me las hubiera dado antes, no hubiera sido lo mismo. No hubiera aprovechado igual, o tal vez hubiera echado todo a perder. Entonces, todo se da en el tiempo de Dios. Ahora, el problema es que cuando no entendemos esa verdad, no sabemos esperar en el tiempo de Dios, podemos entrar en esa desesperación y podemos abrirle una puerta a ese espíritu de pesadez. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Hay que esperar y hay que ser pacientes hasta ver lo que Dios nos prometió. Dicen amén. Número 3. La burla y la ofensa continua. Le he enseñado que la burla y la ofensa uno tiene que aprender a manejarla muy bien, porque si no aprendes, tarde que temprano te va a llegar. Tarde que temprano. Ahora, si usted es de los que se está levantando en Facebook, en Instagram y ya está haciendo videos, yo lo estoy usando y está bendiciendo a mucha gente, gloria a Dios.
Pero ahí también va a llegar la crítica. Ahí también va a llegar la ofensa. Y si usted no sabe manejar la burla, la ofensa, bueno, tarde que temprano el enemigo puede usarla para que usted le abra esa puerta al espíritu de pesadez. Hablamos de la historia de Ana, cómo Ana llegó al templo siendo atormentada por ese espíritu. Estaba afligida, su alma estaba afligida. Pero lo tremendo es que cuando analizamos la historia de Ana, había una penina que siempre le estaba molestando. Entonces, cuando alguien siempre está molestándote, y tú no sabes guardar bien tu corazón, no sabes cuidar bien tu corazón, tarde que temprano le abre la puerta a ese espíritu de pesadez para que venga y te atormente. Número 4. Por las amenazas del enemigo. Y eso le pasó al profeta Elías. Ustedes recuerdan la historia cuando Jezabel lo amenazó. Ahora yo esa historia, la verdad, siempre que la leo me saca de onda, porque Elías no era cualquier profeta. Era un hombre de Dios tan ungido que hacía caer fuego del cielo. Pero una vieja loca, jezabélica, lo manda a amenazar. Ahí usted tiene que ver que en esa amenaza iba un espíritu. Y lo empezó a atormentar, porque, oye, si eres el hombre del momento, el hombre que Dios está respaldando a esos niveles, y luego tienes todo el pueblo a tu favor, ¿cómo te vas a dejar intimidar de esa manera? No hay otra explicación. Fue espiritual. Fue un espíritu de temor y un espíritu de pesadez que lo llevaron a huir y a meterse en una cueva, hermano. Dios no nos llamó para estar en la cueva. Dije, Dios no nos llamó para estar en la cueva. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, cuando el enemigo te amenaza, usted respóndale con la palabra. La forma que un cristiano se defiende es con la palabra. Pero número 5, esta está muy interesante. Por no saber manejar bien los reportes o los malos reportes. Por ejemplo, cuando vamos a la palabra, vemos que el pueblo de Israel envía espías, ¿no? Y 10 de ellos traen un mal reporte. Y si usted estudia, en el momento que dan el mal reporte, el pueblo de Dios no supo cómo manejarlo. ¿Y qué hace? Le abre una puerta a un espíritu de temor y un espíritu de pesadez. A tal nivel que querían regresarse a Egipto. O sea, a tal nivel que ellos dijeron, no vamos a poder. O sea, se bloquearon completamente. ¿Por qué? Porque no supieron manejar los malos reportes. Ahora, nosotros acá, Dios nos guarde. Pero también puede haber un mal reporte. Hay gente que ha recibido un mal reporte. Sí, tenemos hermanos en la iglesia que todo estaba bien y de repente fueron al doctor y le dijeron, tienes cáncer. Usted tiene que saber que usted tiene un Dios más poderoso que el cáncer. Que usted tiene un Dios más poderoso que cualquier mal reporte. Dicen amén. Entonces, cuando viene el mal reporte, en ese momento usted tiene que hacer una decisión. Yo tengo un Dios más grande que ese reporte. Porque si te enfocas más en el mal reporte que en Dios, le abre la puerta al enemigo. Y qué tremendo que, imagínense, estaban a punto de tomar la tierra prometida, pero por un mal reporte no pudieron en ese momento. Entonces tal vez
Cuando estás a punto de tomar tu tierra prometida, el enemigo te hace lo mismo. Te envía un mal reporte. Usted tiene que saber muy bien cómo lidiar los malos reportes. Porque de que llegan los malos reportes, pero cuando lleguen, siempre, hermano, en su mente y en su corazón diga: mi Dios es más grande que cualquier circunstancia. Mi Dios es más grande que cualquier mal reporte. Dios me va a dar la victoria. Más diga: Dios me va a dar la victoria. Gloria a Dios. Ahora, quiero ir concluyendo, pero quiero darle algunos pasos para ser libre de ese espíritu. Yo no sé cuántos se pudieron identificar en alguna área, pero quiero enseñarle cómo ser libre de ese espíritu. Lo primero, hay que cerrar la puerta legal por donde ese espíritu entró. Hay que cerrarlo. Y esto se hace por medio de la confesión. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, el paso número 1, hay que confesar esa puerta, ese error, ese pecado. Ahora, si falló, hermano, quiero decirle que la sangre de Cristo todavía está vigente en este tiempo. Y la sangre de Cristo sigue limpiando todos los pecados. ¿Alguien dice amén? En sí, la sangre de Cristo le roba, le quita el derecho legal al enemigo. Entonces hay que confesar. Nadie podrá ser libre de ese espíritu si no lo confiesa. Si no confiesa el error, si no confiesa el pecado, si no confiesa lo que hizo. Ahora, cuando te digo de confesar, no estoy hablando de que le confieses al hermano que está al lado. No, es algo entre tú y Dios. Usted sabe cómo anda, usted confiese a Dios. ¿Dicen amén? Amén. Pero también es importante, hermano, que active el manto de alabanza. El versículo que leímos al principio, Isaías 61:3, dice: manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. En otras palabras, Dios hoy va a quitar ese espíritu de angustia, depresión, pero te va a dar el manto de alegría. Y usted tiene que activar el manto de alegría. ¿Alguien dice amén a eso? Escuche, si alguien, por ejemplo, si nos vamos a la palabra, y alguien tenía una razón para andar triste, para andar siendo oprimido por ese espíritu, creo que sería Pablo y Silas. Porque los azotaron, los metieron hasta el calabozo más profundo, los amarraron. No sé, yo digo, yo fuera Pablo, yo creo que estuviera mal. Pero Pablo y Silas, aunque tenían una razón, tal vez para abrirle la puerta a ese espíritu, dijeron: no, vamos a activar el manto de alegría. Aunque estemos pasando por esta situación, vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Vamos a adorarlo, vamos a bendecirlo. Entonces, qué hermoso que la decisión está en nosotros. Usted sabe cuándo activa ese manto. ¿No le ha pasado que cuando vienen problemas a nuestra vida, o cuando nos sentimos tal vez con uno de estos síntomas que mencionamos, pero usted empieza a cantar, empieza a adorar, empieza a exaltar a Dios, automáticamente la presencia de Dios viene y te cambia todo? Si estabas triste, sales de la oración alegre, sales contento, sales feliz. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos activar el manto de alegría, hermano. No deje que ese espíritu se salga con la suya el día de hoy.
Si usted siente que está siendo oprimido, está siendo atacado, bueno, confiese su pecado y empiece a adorar a Dios. Dicen amén. Pero número 3, va a llegar un momento donde la presencia de Dios va a invadir este lugar. Y cuando la presencia de Dios viene e invade y se manifiesta, ahí, hermano, es el momento de tomar autoridad en el nombre de Jesús. Y recuerde que estamos lidiando con un espíritu. Yo le he dicho que a los espíritus hay que ordenarles. Los espíritus no se van nomás porque sí. Es más, cuando Jesús llega, después de estar ayunando 40 días y 40 noches, sale bajo el poder del Espíritu. Usted sabe la historia. Llega a la sinagoga, se para, empieza a leer este mismo versículo que estamos leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Pero cuando se para y empieza a leer, la presencia del Señor y el poder de Dios cayó en aquel lugar, que los demonios se manifestaron. Porque empezaron a gritarle: ¿por qué vienes a atormentarnos? Pero note que aunque se manifestaron, no se fueron. Jesús tuvo que hablarles y decirles: sálganse. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios puede venir, el poder de Dios puede venir, y sin duda alguna, el poder de Dios, la presencia de Dios atormenta a los espíritus inmundos. Pero si nosotros no tomamos autoridad para ordenarles que se salgan, que nos suelten, entonces los espíritus no se van. Y ese es el problema con mucha gente, que en la iglesia vienen y se les manifiesta el demonio, pero el demonio no se va. Se va hasta que usted le ordena que se vaya. Porque usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Ahora, si usted no se identifica con nada, ok, yo lo entiendo, no pasa nada. Pero si usted es sincero con Dios, deja el orgullo a un lado, deja su título ministerial a un lado. Aquí no es tiempo de títulos. Si usted se humilla delante de Dios, si usted reconoce que está batallando en alguna área, usted tiene que hablarle y decirle: espíritu de pesadez, espíritu de temor, te ordeno en el nombre de Jesús que me sueltes. Vas a soltar mi cuerpo y te vas a ir de mi hogar, de mi casa, de mi familia, en el nombre de Jesús. Y ahí usted lo suelta en el nombre de Jesucristo. Dicen amén.